Hoy vamos a meternos de lleno en las ideas de un economista que lo cambió todo, el brasileño Celso Furtado, y lo haremos directamente desde su obra clave, Desarrollo y Subdesarrollo, para entender cómo se enfrentó a uno de los problemas más complejos de su época. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Es el gran enigma que mueve toda la economía del desarrollo y bueno, fue el rompecabezas al que Furtado dedicó su vida entera. Una pregunta que, a mitad del siglo XX, seguía sin tener una respuesta que de verdad convenciera. Vale, pues vamos al lío. Tenemos que situarnos en el momento. Un mundo que acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí las teorías económicas de siempre, las de toda la vida, pues como que no daban pie con bola para explicar esa brecha enorme y tozuda entre países ricos y pobres. Y aquí es donde aparece nuestro protagonista, Celso Furtado. Él mira a su alrededor y se da cuenta de que la ciencia económica de la época sencillamente no tiene las herramientas adecuadas. Su plan no era aplicar las mismas fórmulas de siempre, sino forjar algo nuevo para entender por qué unas economías despegaban y otras se quedaban, pues eso, estancadas. Furtado básicamente abrió la caja de herramientas de la economía de su tiempo, y dentro encontró tres corrientes principales. Pero como vamos a ver, ninguna por sí sola le servía. Era como tener un martillo, un destornillador y una sierra cuando lo que necesitas es una llave inglesa. Primero, la economía clásica. Furtado le reconoció un mérito, la disciplina metodológica. Pero claro, su obsesión era cómo se repartía la tarta, no cómo hacerla más grande. Y encima eran bastante pesimistas. Creían que al final todo crecimiento se pararía en un estado estacionario. O sea que no daban muchas pistas sobre cómo salir del subdesarrollo, la verdad. Luego, claro, estaba la gran revolución keynesiana. Una herramienta potentísima, sin duda. Pero Furtado, con muy buen ojo, le vio un problema. Sus modelos eran demasiado generales, demasiado macro. Hablaban de grandes cifras, como el consumo total o la inversión, pero al hacer eso tapaban los problemas de verdad, los problemas estructurales de las economías subdesarrolladas. Y la tercera herramienta era el marxismo. Y aquí Furtado es súper interesante, porque le ve un valor enorme a su capacidad crítica, a eso de cuestionarlo todo. Pero también veía que su rigidez, su dogma, era un freno para el análisis objetivo. Y lo más importante, no ofrecía soluciones prácticas y constructivas. ¿Y entonces qué hizo? Pues si las herramientas que tienes no te sirven, te construyes una nueva. Pero ojo, no tiró las viejas a la basura, no. Lo que hizo fue mucho más inteligente. Cogió las mejores piezas de cada una y montó un enfoque totalmente nuevo. Esta es la receta, la clave de todo. Del marxismo se quedó con la actitud crítica, el no dar nada por sentado. De los clásicos, la disciplina en el método, para no inventarse cosas. Y del keynesianismo, esa visión de conjunto, la macroeconomía. Una mezcla que era, a la vez, brillante y súper pragmática. Y el objetivo de esta nueva herramienta no era crear otra teoría abstracta para los libros. ¿Qué va? Era algo mucho más práctico, una herramienta de diagnóstico, para poder mirar una economía real, con su historia y sus problemas, y decir, vale, el punto crítico aquí es este. Y esto nos lleva directamente al corazón, al meollo de la innovación de Furtado, esa conexión que para él era inseparable entre la teoría económica y la historia real, la de carne y hueso. Furtado defendía que la economía tiene como dos caras. Por un lado necesitas modelos, abstracciones para poder pensar. Pero por otro, no puedes bajo ningún concepto ignorar la historia, el camino único que ha seguido cada país. Ignorar la historia para él era la receta perfecta para el desastre. Y él mismo lo explica con un ejemplo brutal, el caso de Cuba. Dice, el comercio exterior para Cuba fue un motor que estimuló el crecimiento. Claro que sí, pero al mismo tiempo su estructura creó unas dependencias que acabaron siendo un freno. O sea, no puedes entender el comercio sin entender la historia concreta de Cuba. Es una paradoja que solo la historia puede explicar. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que el trabajo de Furtado no es solo una cosa del pasado. Su relevancia sigue muy viva y nos obliga a cuestionarnos las cosas hoy en día. Este es el gran legado, la idea de que no hay una receta mágica, un café para todos en el desarrollo. El verdadero trabajo, el esfuerzo importante, es identificar lo que es fundamental para cada economía en particular. Se trata de diagnosticar, no de recetar dogmas. Y así cerramos este análisis con una pregunta que queda en el aire para pensar. En el mundo globalizado de hoy, ¿hasta qué punto el camino de desarrollo de un país depende de sus propias decisiones o está ya de alguna manera escrito por las estructuras que ha heredado de su historia? Ahí queda eso.